En el caso de la enfermedad no voluminosa, el ABVD por 3 más 30 grays debería de ser un tratamiento bueno, pero recordar que si el PET interino es positivo, se debe de cambiar el esquema en ese momento y no seguir tratando como se tenía pensado. En el caso de enfermedad voluminosa, el ABVD por 4 más 30 grays es aceptable, o el dar ABVD por 6 solamente sin radioterapia si el PET interino es negativo. Pero si el PET es positivo, en estos casos sería, en lugar de dar 4 ciclos más de ABVD, sería dar 2 ciclos de BICOP escalado más 30 grays de quimioterapia. Bueno, y esta es una frase que dice: nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Es una frase de Paracelso. Yo creo que con esta frase resume parte de lo que queremos hacer o de lo que debemos de hacer con nuestros pacientes con enfermedad de Hodgkin, el tratar de modificar o darles la dosis exacta para no perjudicarlos. Y bueno, con esto termino la presentación. Rápidamente voy a presentar a la doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen. Ella, a pesar de ser una hematóloga joven, tiene mucha experiencia en linfoma. Ella se formó como médico general en la Universidad Autónoma de Coahuila y posteriormente se formó como hematóloga en el Instituto Nacional de Cancerología. Su expertise obviamente se dirige hacia el linfoma y actualmente es la encargada del Departamento de Linfomas del Instituto Nacional de Cancerología. Ella nos va a hablar sobre el tratamiento del linfoma de Hodgkin avanzado. Por favor, Florencia. Aclaro, somos 5 médicos de linfomas, es la clínica más grande que tenemos, no hay un encargado, pero estamos en la clínica de linfomas del INCAN. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. El día de hoy les quiero compartir lo que se está haciendo con respecto a estadios clínicos avanzados en linfoma de Hodgkin y un poquito de la experiencia que tenemos en el INCAN y de lo que pretendemos hacer probablemente a largo plazo con nuestros pacientes. Ok, esta es mi declaración de conflicto de intereses. Esta es la agenda que vamos a tener. Son puntos muy prácticos. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología y definiciones. Ya el doctor Villela nos adelantó un poquito de las definiciones, ¿no? Esta gráfica ya la vimos. Los linfomas de Hodgkin es un linfoma frecuente a nivel mundial, ocupa entre el 10 al 20% en las diferentes series del linfoma de Hodgkin, del linfoma en general, perdón, de todos los linfomas, y bueno, en Estados Unidos este año se esperan más de 8,000 casos. Lo que quiero mostrarles aquí es el porcentaje de pacientes que tienen como enfermedad distante, como lo catalogan ellos, que es el 40%. Nosotros tenemos enfermedad avanzada, que son etapas clínicas 3 y 4, mucho más alta. ¿Qué pasa en el INCAN? En el INCAN recibimos aproximadamente 400 pacientes al año. En los últimos años ha aumentado la incidencia, la cantidad, perdón, de pacientes que hemos recibido. ¿Cuántos pacientes son linfoma de Hodgkin? 18% son linfoma de Hodgkin en los últimos casi 8 años. Hemos encontrado que 18% de los pacientes cursan con este tipo de linfoma. Es decir, recibimos entre 60 a 70 pacientes con este nuevo diagnóstico. ¿Cuáles son los estadios clínicos avanzados? Etapa clínica 3, etapa clínica 4 y aquellos pacientes con enfermedad regional o localizada que tengan síntomas B o enfermedad voluminosa a nivel mediastinal. Lo mismo para la ESMO, el grupo alemán es un poquito más estricto en este aspecto. Y bueno, ¿qué está pasando en México? Recientemente, conjuntamente con la Clínica de Linfomas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, revisamos los pacientes que tenemos con linfoma de Hodgkin. Y en una corte de 193 pacientes vimos que 72% de los pacientes tienen un estadio clínico avanzado. Es decir, tenemos un buen número de pacientes que no llegan de manera temprana y esto creo que se debe al fracaso de un primer y un segundo nivel y la tardanza en hacer un diagnóstico oportuno. Y entonces tenemos pacientes con altos síntomas B y con etapa clínica avanzada y con enfermedad voluminosa de manera importante. ¿Cuál es la supervivencia? Aún así que tenemos pacientes con estadios clínicos avanzados, podemos ver que la supervivencia global en los estadios clínicos tempranos es una buena supervivencia y en los estadios clínicos avanzados también encontramos
pacientes con una supervivencia mayor del 80%, lo que podría ser equiparable a algunos reportes internacionales. Pero tenemos pues un déficit de un 20% aproximadamente de pacientes que no alcanzamos a rescatar en estos estadios. ¿Cuál es el tratamiento ideal para los pacientes? Bueno, hay mucha controversia sobre el régimen que se tiene que elegir. ABBD, BICOP o incluso el régimen utilizado por algunos grupos americanos con el Stanford 5, donde se ha buscado hacer más intensiva la quimioterapia. Las guías de la ESMO y tanto como las guías de NCCN, pues realmente te dejan abierta la posibilidad de utilizar cualquiera de estos esquemas. Los índices pronósticos como el IPS publicado por el grupo alemán ya hace bastantes años no han permitido diferenciar de manera clara cuál es el grupo que se podría beneficiar de dar una quimioterapia más intensiva. Entonces la pregunta pues termina quedando todavía en el aire. Existen diferentes estudios que han demostrado que BICOP puede ser superior en cuanto a supervivencia libre de progresión, pero no en cuanto a supervivencia global, tanto los grupos alemanes como otros grupos europeos. Y les quiero hablar específicamente de algunos estudios. Este es un metaanálisis publicado en el 2011 que recogió tanto estudios, básicamente son estudios europeos comparando BICOP y ABBD, y demostraron que efectivamente BICOP es mejor pensando en supervivencia libre de progresión. Pero cuando evaluamos la supervivencia global no logró ser lo suficientemente favorable, y esto es porque la toxicidad hematológica es importante. Si los pacientes tienen más de 60 años, la tasa de mortalidad observada durante la inducción fue casi del 21%, y la probabilidad de tener un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide secundaria es una probabilidad elevada cuando se utiliza BICOP. Entonces el grupo alemán buscó disminuir la toxicidad de este tratamiento y en el estudio HD15 lo que hace es comparar, utilizar solo 6 ciclos de BICOP escalado versus los 8 ciclos de BICOP escalado, que era hasta ese momento su estándar, o el BICOP basal dado cada 14 días. Recordemos que el BICOP escalado y el BICOP basal, la única diferencia que tienen es la cantidad de dosis del tratamiento. En este estudio se mostró que el estándar era 6 ciclos de BICOP. Con 6 ciclos puedes encontrar una supervivencia a largo plazo global mayor del 90%, con una supervivencia de hasta 84% libre de evento, y la toxicidad, sobre todo con la disminución de las neoplasias secundarias, fue visible en el grupo que solo utilizó 6 ciclos, así como también la toxicidad asociada al tratamiento. En el grupo de 8 ciclos murieron 7.6% de los pacientes y en el grupo de 6 solo 4.6% de los pacientes. Es interesante que si volteamos a ver a la población mexicana y volteamos a ver a la población alemana, cuando nosotros recogimos la corte de estos pacientes, son pacientes con un Mal-ECO, que tienen una lúmina muy baja, y recibir este tipo de tratamientos podría ser bastante deleterio en nuestra población. Y entonces estos estudios, extrapolarlos a nuestra población, creo que todavía es un poco difícil, ¿no? Este estudio también demostró que la radioterapia puede ser omitida en aquellos pacientes que tengan un PET negativo al término del tratamiento. Y esto fue porque casi 700 pacientes tuvieron un PET todavía positivo, donde tenían una enfermedad residual de hasta 2.5 centímetros o más, y aquellos que tenían un PET negativo no recibieron tratamiento de radioterapia, aquellos que tenían un PET positivo sí lo recibieron. Y cuando comparamos las curvas vemos que el valor predictivo negativo del PET es de hasta 94%, es decir, si tú tienes un PET negativo al término de tratamiento, aunque tengas todavía enfermedad residual medible, incluso que sea mayor de 2.5 centímetros, puedes omitir darle radioterapia a este paciente. No así cuando tienes un PET positivo, donde a pesar de darle tratamiento de radioterapia, la curva es claramente más baja. El grupo italiano pensó, bueno, tenemos por un lado BICOP, tenemos por el otro lado ABBD, entonces, ¿qué pasa si yo desde un principio planeo que aquel paciente que recaiga con ABBD lo voy a rescatar con quimioterapia, con un trasplante, y cuál sería la supervivencia después de este rescate? Entonces, aleatorizaron a los pacientes a recibir ABBD versus BICOP. Ellos recibieron 4 BICOP escalados más 2 BICOP basales, ese es algo importante
de mencionar porque hasta este momento no estaba publicado el artículo de los alemanes donde utilizar 6 BICOP escalados es lo estándar, ¿no?, para ellos en este momento. Entonces, claramente, BICOP es superior cuando hablamos de supervivencia libre de enfermedad. Es decir, recayeron más pacientes con ABVD versus aquellos que utilizaron BICOP. Sin embargo, aquellos pacientes que fueron rescatados con ABVD, que llevaron a trasplante donde la mortalidad no fue alta, al final lograron una supervivencia global equivalente a los pacientes con BICOP. Por lo tanto, puedes tratar a los pacientes con ABVD, rescatarlos con tratamiento de quimioterapia y dosis altas y tener una supervivencia equiparable. La pregunta es cuántos de ustedes tienen acceso a un trasplante autólogo en sus centros, ¿no? Nosotros en el INCAN, de cada paciente que recae, más adelante de una corte de casi 94 pacientes, de los 14 que recayeron, solo hemos trasplantado a 5, ¿no? Y una de las limitantes pues son los recursos para llevarlos a trasplante, ¿no? Entonces esa es otra cosa que se tiene que ver al momento de tomar una decisión terapéutica. Entonces, ¿cuál es el esquema ideal de quimioterapia? Pues realmente creo que la respuesta está muy adecuada a la edad del paciente, a los objetivos que se tengan, supervivencia libre de enfermedad, a los medios, a la accesibilidad al tratamiento, a la fertilidad. BICOP ha reportado que la insuficiencia gonadal es importante, sobre todo en mujeres, a diferencia de ABVD, donde es muy baja. Las segundas neoplasias, evidentemente, con un esquema con BICOP son más altas. La radioterapia es necesaria generalmente cuando das ABVD, hay pocos estudios más bien no hay ningún estudio que diga que no se tiene que dar, a diferencia de BICOP, donde sí hay un estudio que con un PET negativo lo puedes omitir, ¿no? Y como les decía anteriormente, los índices pronósticos clínicos no nos permiten diferenciar bien esta área. Y entonces es que ha surgido el PET. El PET, como ya lo mencionó el doctor Villela, pues ha sido una herramienta que ha ganado puntos no solo en la parte inicial de evaluar el diagnóstico, que es actualmente el gold estándar,